la sesión anterior, nos quedamos aquí, que vimos las partes, los organelos. Acuérdense que estos no son órganos, se llaman organelos de la célula. Ya vimos los más importantes para qué funcionan. La célula se puede dividir de varias formas. Uno es célula vegetal y célula animal, que ya vimos que hay algunas diferencias, pero también esta es como que otra nomenclatura en la que se dividen, que es, depende del grado de complejidad, depende de cómo son sus estructuras y depende de qué tan grandes o pequeñas son. Entonces, aquí se divide nada más en dos. Son palabras medio marcianas también. Esto de procarionta, también le dicen procariota, o sea, sin la N a veces. Y aquí le dicen eucariota o eucarionta, también le dicen eucarionte o procarionte, puede variar. Más acuérdense, la que diga pro, ustedes esto apúntenlo ahí en su libreta si quieren, la que diga pro es la más pequeña, es como una célula muy básica, es una célula que tiene nada más lo necesario, lo muy necesario para realizar ciertas funciones. Y la célula eucariota es la que es la más compleja, es la que tiene tiene organelos para empezar, tiene núcleo, hay mucha diferencia entre una y otra, ahorita las vamos a ver poco a poco. Pero ustedes, si quieren, de una vez vayanse ubicando. La procariota es la que es más pequeñita. Célula básica. Célula eucariota es una célula más compleja, es una célula que tiene más funciones. Dice, célula procariota son pequeñas, fíjense así de simple, pequeñas, eucariotas, grandes. Pero de repente les van a hacer preguntas que van aquí. Dice, generalmente entre 1 y 10 micras. Imagínense que cada micra es como 1 metro, pero a un nivel micro o nanomolecular, ¿no? Entonces dice, entre 1 y 10 micras. Y la eucarionta es entre 10 y 1000. O sea que la diferencia es abismal. Es como una pelota y un edificio, ¿no? O sea, la célula procariota más grande es igual a la más pequeña de las eucariotas. Y una eucariota puede ser 100 veces más grande que una procariota. O sea, la diferencia sí puede ser desde muy poco hasta mucho. Pueden variar mucho. Otra cosa que los caracteriza, la procariota no tiene núcleo. No tiene núcleo ni membrana. Esto es muy importante. No tiene núcleo. La eucariota sí tiene núcleo. Aquí dice tiene núcleo verdadero. Célula procariota dice, el ADN se encuentra en un cromosoma único en el citoplasma. Acuérdense que el citoplasma es como este líquido en el que está flotando todo adentro de la célula. Entonces, nada más está en un cromosoma. En una célula procariota sí hay ADN, pero está en un cromosoma. Esta palabra ahorita la vamos a ver más adelante, más a detalle. Creo que todos la conocen. Los cromosomas es también donde está el código genético. El ADN en la célula eucariota se ubica en varios cromosomas localizados en el núcleo. O sea, en una célula eucariota hay un núcleo, en el núcleo hay cromosomas y en los cromosomas está el ADN. En la procariota, como no hay núcleo, nada más hay un único cromosoma y está ahí en el citoplasma nadando, ¿no? Como diciendo, miren, sí tengo código genético, pero nada más este poquito que está aquí, ¿no? Y luego, eso también es muy importante. En la procariota, que es la pequeña, la que es muy básica, tiene organelos transitorios. ¿Qué significa transitorio? Que si de repente necesita hacer una función, surgen algunos y luego es como si luego desaparecieran. O sea, son transitorios, quiere decir que a veces están y a veces no. Suena raro, pero así es. Por eso dice si es que llegan a estar presentes, porque si no llegan a ocupar unos organelos, como que no los, es como si los desarrollaran y luego cuando no lo necesitan, como si los desecharan y luego otra vez. Cuando llegan a estar presentes, o sea, cuando lo necesitan. Los organelos son transitorios. Y en la eucariota son organelos permanentes. Esos están siempre como nuestros órganos, obviamente, ¿no? Presentan cloroplastos, obviamente acuérdense, cloroplastos son exclusivos de las células vegetales. Todo lo que diga cloroplasto, clorofila, es verde, vegetal. Y mitocondrias con membrana. O sea, organelos completos, organelos permanentes, ¿no? ¿Qué otra cosa hace la célula procariota, que es la pequeñita? Son inmóviles o flagelos simples. Esta palabra flagelo, así le dicen como a una colita que algunas tienen. Ya ven que un flagelo es como un látigo, por eso la gente cuando se lastima se dice que se flagela o se autoflagela.
Flagelar es lastimar a alguien porque viene de ahí, pero flagelo parece así como un látigo pequeñito que es como una colita con la que a veces se impulsan o manejan la dirección, pero no tienen no tienen una movilidad completa. Entonces son inmóviles o a veces, como dice arriba, cuando se necesita, con flagelos simples, con los que pueden moverse si acaso de un lado al otro. La eucariota. Aquí cuando son móviles presentan cilios o flagelos complejos. O sea que estas tienen más movilidad. Y luego dice, en la procariota, la pared celular está formada por azúcares, péptidos y algunas veces celulosa. La eucariota, esto también apúntenlo, en el examen no los voy a agarrar en curva, está formada por celulosa o quitina. Entonces, aquí dice que a veces celulosa y azúcares. Y aquí celulosa o quitina. Ejemplos de célula procariota, bacterias. Ahorita justo vamos a ver esto, la diferencia entre una bacteria y un protozoario. Ahorita lo vamos a ver. Algas verde azules, esas también. No sé ustedes, siempre pongo este ejemplo. No sé si en su casa suceda o en algún lugar donde han convivido en su trabajo, cuando hay mucha humedad, sobre todo donde tenemos la lavandería, o sea, donde corre mucha agua y de repente no alcanzamos a secar siempre, se forma ahí como una especie de cosa verde, ¿no? En el suelo, le decimos musgo a veces. Eso es un ejemplo burdo de algas verde azules. Son seres microscópicos que ahí están haciendo fotosíntesis, por eso son verdes. Entonces aquí, bueno, no es como tal fotosíntesis, pero sí toman ese color verde porque a veces tienen celulosa. Y también algunas bacterias. Esos son ejemplos de células procariotas. Son células simples que no tienen esta movilidad, no se pueden mover de un lado a otro. Y una célula eucariota prácticamente son todo lo demás. Aquí dice protozoarios. Vamos a ver la diferencia entre estas dos. Algas complejas, hongos, acuérdense que los hongos y plantas son diferentes, son reinos diferentes. Y luego los animales donde estamos incluidos nosotros, son células ya más complejas. Rapidito, lo vamos a ver más adelante, pero como quiera aquí lo digo de una vez. ¿Cuál es la diferencia entre un protozoario y una bacteria? O por así decirlo, entre el reino protista y el reino este que está aquí, el reino monera, si no me equivoco es. ¿Cuál es la diferencia? Las bacterias son las que nos causan enfermedades. Hay muchos tipos de bacterias que nos causan enfermedades o ciertas cosas. Y los protozoarios también son como organismos también que están en el mundo microscópico, pero son más complejos. Imagínense que las bacterias son como seres diminutos que están en la edad de piedra, y los protozoarios serían también como seres diminutos, pero que ya tienen metralletas, que ya tienen cañones, que ya tienen aviones, tanques, láseres, todo eso. Tienen más movilidad, tienen más autonomía y tienen más funciones, o sea, son más avanzados y aparte son mucho más grandes. Ejemplo, cuando nos enfermamos de ciertas cosas, ¿qué nos dicen a veces? Tómate un antibiótico porque lo que tú tienes tienes una infección. Cuando tenemos una infección dentro de nuestro cuerpo es que tenemos bacterias, seres vivos diminutos que están allí haciéndonos daño. Entonces nos dicen, toma antibiótico. ¿Qué es el antibiótico? A lo mejor ustedes ya lo saben, pero un ejemplo muy claro es la penicilina. Ese es un ejemplo, pero hay muchos más. Porque hay muchos tipos de antibióticos. ¿Qué es un antibiótico? Son protozoarios, no me lo van a creer, pero son protozoarios que la gente pone en cápsulas o la gente pone en pastillas, nos los tomamos, pero eso es la diferencia, es que no nos hacen daño. Entonces, la penicilina es cuando ustedes se toman una pastilla o les inyectan penicilina, le están inyectando prácticamente protozoarios que van a fregarse a las bacterias que nos están haciendo daño porque las bacterias no pueden hacer nada contra ellos. Llegan. Ojo, han escuchado a lo mejor que algunas bacterias ya están desarrollando inmunidad, ¿no? Eso es aparte, pero no se pueden defender. A veces no se pueden defender, entonces obviamente nos tomamos una pastilla, la pastilla se va por todo el torrente sanguíneo y le va pegando o va eliminando todas las bacterias que se encuentran. Y el protozoario, pues obviamente no nos hace daño. Lo desechamos después de un tiempo, ¿no? Porque no nos hace daño. Entonces es un ejemplo de protozoarios y bacterias. Las bacterias son organismos microscópicos muy básicos que sí nos pueden enfermar, como quiera cumplen funciones, pero son muy básicas. Y los protozoarios son también seres del mundo microscópico, pero más complejos, cumplen más funciones.
Estos son los tipos de célula que hay. Nada más son esos dos, procariota, eucariota. Ya vimos las diferencias. Y aquí vamos a ver algo. Dice, la continuidad de un ser vivo del ser que sea es gracias a la constante generación de nuevas células. Nosotros desde que somos bebés tenemos un tamaño y conforme vamos creciendo, vamos aumentando de tamaño, se van desarrollando nuestros órganos y nuestro cuerpo va desarrollando funciones nuevas con la edad. Esto se debe a la generación de células nuevas. El cuerpo es una constante generación de células nuevas. Cuando una célula se divide, aumenta su tamaño, el número de organelos también se duplica y a medida que el ADN se replica, esta dobla su cantidad, ¿no? Es como si la célula fuera un ser vivo que, como todo ser vivo, nace, crece, se reproduce y muere y luego genera, posiblemente ya dejó descendencia, ¿no? El ciclo celular está controlado por señales. Son moléculas que estimulan o inhiben un evento, los cuales garantizan las etapas. Ahorita vamos a ver aquí las etapas. Las etapas que llevan una secuencia y en cada una se efectúa de manera completa y ordenada antes de que inicie la siguiente, ¿no? Las fases son estas que están viendo aquí. Así, rapidito. Vamos a empezar aquí en la fase G. Si fijan, esto se va a ir repitiendo de manera infinita, ¿no? Pero empezamos en la fase G que dice, bueno, sí, esta fase G pero de arriba, porque miren, está la fase G1 y está la fase G2. La fase G1 es esta que están viendo aquí. Esta que está aquí donde dice, no, miento, espérenme, dice, periodo en el cual la célula hija crece, cada cromosoma consta de una sola molécula de ADN. Ah, sí, es la que mencionaba esta de aquí. Dice, la célula duplica su tamaño, aumenta la cantidad de organelos o enzimas y otras moléculas. Una célula nueva empieza a crecer. Es la fase G, es como la niñez, empieza a crecer, se empieza a desarrollar. Y luego la fase S, que es la que tenemos aquí a la derecha, se duplica o sintetiza el ADN. Al final, cada cromosoma está formado por dos cromátidas. Ahorita lo vamos a ver eso más a detalle. Aquí no se ve a detalle. Y luego en la fase G2 dice, se incrementa la síntesis de proteínas, o sea que es como si la célula estuviera preparándose para ser fértil y reproducirse por sí misma, y se prepara para la fase M. Esa viene siendo la fase G2. Entonces es G1, S, G2, y luego ya viene la fase M, que es la división celular que puede ser tanto la mitosis o la meiosis. En este caso es mitosis. Que tiene las fases que la vez pasada el compañero mencionó, que les decía que estaba conectado, son estas: profase, metafase, anafase, telofase. Ahorita las vamos a ver. En esta división celular se crean dos células pequeñas. Se crean dos células pequeñas que dividen la cantidad de su ADN. Por eso aquí dice que va a duplicar su tamaño y luego en la fase S va a duplicar su ADN. Se fijan, es un ciclo. Es como si la fase G fuera el desarrollo, la fase S es cuando ya es una célula adulta, la fase G es cuando está lista para reproducirse y la fase M es cuando se divide en dos pequeñas. Hay dos tipos de reproducción celular. Vamos a ver aquí, esta que es la mitosis y luego tenemos la meiosis. Yo siempre pongo, déjenme ver si aquí hay una imagen que me ayude. Se me hace que no, ahorita la voy a buscar yo. Yo siempre les he mencionado esto, déjenme buscarla mientras aquí, entonces los voy a compartir. Mucha gente con este tema batalla un poquito, pero hay una diferencia muy sencilla para diferenciar una de otra de una manera que nunca se les va a olvidar, ¿no? Primero que nada, ambas son reproducciones celulares. Ambas tienen las mismas fases, como ya vieron, ¿no? Pero la diferencia entre una y otra, déjenme nada más buscar la imagen y ahorita se las comparto. La diferencia es el tipo, ya la encontré, miren, aquí está. Nada más denme un segundito para compartirla aquí de fondo. Y nada más déjenme quitar este. Y ahorita me dicen todos si la ven, ¿eh? Ahorita que la comparta, me dicen si la ven. ¿Todos están viendo esa imagen que está ahí a fondo o alguien de ustedes que no la vea? Sí Siempre se que ve les... perfecto. Muy bien. Siempre que les comparto algo les pregunto. Ya sé que han de estar fastidiados, pero siempre lo tengo que hacer porque a veces
sucede que puede que alguien no la vea, ¿no? Bueno, aquí se ve a color, por eso esta imagen me gusta más. Si se fijan, en ambas se hace una reproducción celular. Miren, vamos a dejarlo hasta aquí. En ambas yo tengo una reproducción celular, pero hay una diferencia. Fíjense en los colores. Alguien de ustedes ya estará viendo allí cuál es. Yo tengo aquí una célula nueva, como quien dice, aquí están. Es esta que está aquí en medio. Si se fijan, la célula que está en medio tiene como un par de patitas, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se llaman ese par de patitas, porque luego les va a crecer otro par de patitas, que es con lo que va a parecer que es como una X. Estos son los cromosomas, o las cromátides también. Cromosomas cuando está completo y cromátides cuando está así separado. Entonces, esta célula que está en medio es una célula nueva que tiene el código genético. Fíjense cómo del lado izquierdo que dice mitosis es donde tenemos esa fase G1. Tenemos esa fase G1 cuando ya está. Bueno, aquí sería entre la G1 y la S, porque la G1 es cuando aumenta de tamaño y la fase S que dijimos era cuando se duplicaba el código genético. O sea, que pasan a ser un par de patitas a dos pares de patitas. Ya aparece una X. Eso es cuando decimos que se duplica el código genético. O sea que ya tiene estos cromosomas completos. Fíjense que pasa lo mismo aquí y en la meiosis también pasa igual. Hasta ahí vamos bien. Aquí está la diferencia entre una y otra. Fíjense que esto que se forma aquí en el centro es lo que la vez pasada les decía que era el uso cromático. Así como los usos horarios de biología, aquí son usos cromáticos. Estas líneas que parecen como meridianos o como paralelos, lo vamos a ver en geografía esos términos. Esas líneas que dividen la Tierra así en horas y en hemisferios y eso. Este, dice Alejandro, la duplicación sería la interfase. Es que, a ver, interfaces son todas estas. O sea, todas estas son, a cada una de estas fases se les llama interfase, pero, o sea, todas son interfaces, porque hay profase, anafase, metafase y telofase. Todas son interfaces porque son fases intermedias en tanto la mitosis como la meiosis. Y la duplicación se hace durante la fase S. Acuérdense que en la fase G1 es cuando crecen, que es como la niñez. Y luego en la fase S es cuando se duplica el código genético, que la duplicación del código genético va aquí. Pero fíjense aquí abajo lo que pasa. Se están alineando los cromosomas, pero vean que la alineación es diferente. Vean que la alineación es muy diferente. Aquí los cromosomas en la mitosis se alinearon en el centro, pero así como que todos alineados, así uno arriba de otro. Y fíjense cómo acá en la meiosis se dividieron de dos en dos. Son las mismas cromosomas con los mismos colores, con el mismo código genético. Fíjense cómo son los mismos, ¿eh? Hay uno que es como rojo oscuro, uno que es como rojo claro, uno como celeste y uno como morado. Es lo mismo, pero aquí está el detalle. ¿Ven la diferencia que pasó aquí? Esta que es la mitosis va a crear dos células exactamente iguales. Aquí estamos en la anafase, que es cuando ya se dividieron en el centro. Esto se le llama el ecuador celular. Aquí se dividieron como estas patitas y si se fijan, vamos a volver a estar como al principio. Una célula con nada más un par de patitas, porque son dos células iguales, todas tienen el mismo código genético. Miren lo que pasa aquí con la meiosis. Se fueron dos y dos. Se fueron dos y dos. Eso quiere decir que estas células, fíjense, estas que tengo aquí de la mitosis son exactamente iguales una de otra. Es como si una célula grande y completa, que es esta, se hubiera partido en dos más chiquitas, pero tienen el mismo código genético incompleto. O sea, de que más chiquito, pero tiene los mismos colores. Tengo los cuatro colores, que cada color representa una base nitrogenada, adenina, timina, citosina y guanina, en cada lado, ahí están. Y de este lado, miren lo que pasó. Tengo dos cromosomas de cada color diferentes. Las células no son iguales. Estas células ya son células diferentes que no tienen un código genético completo. Y luego miren lo que va a pasar. Vamos a tener, aquí lo están resumiendo, pero aquí tendríamos otra vez otra. Por eso la meiosis tiene otras dos fases. Tiene luego profase uno, anafase uno, metafase 2, perdón, y telofase 2. Y al final va a quedar esto. La meiosis forma cuatro. Al final va a acabar formando cuatro células, pero miren que las células, cada una, ¿se fijaron lo que tienen?
Todas son muy diferentes. Todas están incompletas y todas tienen diferentes códigos genéticos. Y miren lo que pasó aquí en la mitosis. Todos son dos células iguales. Dice Alejandro, mitosis serían dos células hijas iguales y la meiosis serían cuatro células hijas diferentes, o estoy equivocado. Les voy a poner con un ejemplo muy simple, muy burdo, pero muy gráfico y muy sencillo. Imagínense que yo me voy a reproducir por mitosis y meiosis. ¿Cuál será la diferencia? Yo tengo 40 años. Si yo me reproduzco por mitosis, es como si yo creara dos yos, dos Carlos, pero de 20 años. Dos de 20 años. Pero los dos o sea, van a tener mi cabeza, van a tener mis ojos, mi cara, mis manos, todo. Van a ser dos personas completas iguales a mí, pero más jóvenes. Eso sería si yo me reprodujera por mitosis. Son dos clones míos exactamente iguales, pero la mitad de tiempo más jóvenes. Se van a desarrollar otra vez y luego se van a volver a reproducir, vamos a decir, cada 20 años, ¿no? Eso es un ejemplo de mitosis, ¿no? Y la meiosis, imagínense que soy yo, pero me parto literalmente en dos. Entonces, una parte mía es de la cintura para abajo y otra es de la cintura para arriba, ¿no? Y luego me voy a partir otra vez. Una va a tener el brazo izquierdo y otra el lado derecho. Una va a tener el brazo izquierdo y otra la pierna izquierda y la pierna derecha. Si se fijan, todas tienen mi código genético, pero en la meiosis se van a ir partiendo. La meiosis no va a tener ninguna de las cuatro células al final, va a tener el código genético completo. Unas van a tener una parte, unas van a tener otra. Rapidito, aquí nada más para que esto amarre. La mitosis es lo que sucede en nuestro cuerpo todo el tiempo. Cada que como les puse el ejemplo la vez pasada, cada que nos cortamos, cada que nos raspamos, y se crean células nuevas o cada que se regenera algo en nuestro cuerpo ocurre mitosis. Y cada que nos desarrollamos se crea mitosis. Cada que vamos al gimnasio y hacemos músculo y hacemos pierna y hacemos brazo, hay mitosis también, porque son nuestras células que se van reproduciendo. ¿Dónde ocurre la meiosis? ¿Dónde se imaginan? ¿Quién de ustedes me lo dice o me lo escribe? ¿Dónde se imaginan que la sesión anterior de biología lo mencioné muy rápido? ¿Qué parte de nuestro cuerpo, bueno, no qué parte, pero qué es lo que generamos los hombres y mujeres, que son células incompletas que necesitan de otras células para crear un ser vivo nuevo? Porque estas células no son para crear o para regenerar partes del cuerpo. Estas son células, las de la meiosis, son células para crear seres vivos nuevos. Dice Lu y dice J, exactamente, espermatozoides y óvulos. Esto es un ejemplo donde la meiosis sucede. Esto se llama, lo vamos a ver ahorita, se llaman gametos. Los gametos son en los hombres espermatozoide, en las mujeres los óvulos. Que les dije la vez pasada, ustedes pueden tener muchos óvulos y nunca van a poder crear un ser humano. Pueden tener muchos espermatozoides congelados, nunca van a crear un ser humano. Hay que juntarlos. ¿Por qué no sucede eso? ¿Por qué no puedo crear un ser vivo? Porque están incompletos. Los espermatozoides de un hombre están incompletos. Tienen su código genético, parte de él, pero se van a juntar también con el óvulo de la madre. Por eso, aunque papá y mamá tengan 10 hijos diferentes, van a tener cosas en común, pero es muy raro que sean exactamente iguales, a menos que sean gemelos, ¿no? Pero van a tener similitudes porque cada uno, pues, tiene un código genético diferente del papá o de la mamá. Entonces, es como un volado de millones de posibilidades, ¿no? Por eso podemos sacar de papá y mamá tanto cosas buenas como cosas malas, físicas, emocionales, y también de los abuelos, bisabuelos y todo eso. Entonces, esa es la diferencia. La mitosis es células en general de nuestro cuerpo que ya tienen el código genético, que nada más se van reproduciendo y tienen el mismo código genético. Son dos células iguales. La meiosis, aunque tiene el mismo código genético, terminamos teniendo esto que está aquí, que son células también. Son células hijas mías, pero no tienen mi código genético completo. A mí no me sirven de nada. Necesito juntarlas con otra persona para que creen un ser vivo nuevo. ¿Sí queda claro, verdad, con este ejemplo? ¿O alguien de ustedes esto le creó más dudas o más preguntas? Ahorita Está como claro. quiera, muy bien. Ahorita les voy a mandar esa imagen como quiera para que la tengan ahí. Sí, porque aquí también se ve lo mismo, pero aquí no está color, es lo malo. Entonces dice, la mitosis, si ven toda la imagen de fondo, ¿verdad? Que es la guía donde nos quedamos. Si alguien no la ve, Sí, me dice. Muy bien. Entonces nos quedamos aquí. Mitosis. Dice, la raíz en las células somáticas cuando una se divide
da origen a dos células hijas, que fue lo que vimos, que poseen información genética idéntica a la original. Apunten esto se llama diploides. Diploides. También vamos a ver los haploides, pero lo vamos a ver más adelante en la meiosis, la cual conserva el mismo número cromosómico. O sea, como les dije, cada par de patitas es la mitad de un cromosoma, pero es un cromosoma incompleto, pero es un cromosoma. Es un cromosoma que se va a desarrollar, que va a crecer y va a volver a ser un cromosoma completo. Entonces tiene un número de cromosomas igual que el original. Todos los procesos de crecimiento, reparación de tejidos, desarrollo, reemplazo de células muertas que ocurren en seres vivos pluricelulares como nosotros, son posibles gracias a la mitosis, que ahorita les ponía ese ejemplo, ¿no? De cuando nos raspamos o cuando tenemos que regenerar algo, ¿no? O cuando nos sale cabello nuevo, o cuando nos sale cualquier cosa así, pestañas, cejas, todo eso, ¿no? En los organismos unicelulares, que son los más pequeñitos, que son estos, la mitosis equivale a su mecanismo de reproducción. Y la mitosis tiene cuatro fases. Ahorita las vimos, pero aquí las vamos a ver más a detalle. O bueno, vamos a verlas ahorita que regresemos. Vamos a tomarnos unos minutos de receso. Entonces, hasta ahorita lo que hemos visto son que cada célula tiene como una fase de crecimiento donde se desarrolla, duplica su ADN y luego se prepara para la división y luego se divide. Aquí estamos viendo los tipos de división. Ya vimos la diferencia entre mitosis y meiosis. Ahorita vamos a ver las fases de la mitosis que están muy sencillas. Y ahorita vamos a ver las de la meiosis, que es lo mismo, pero ya vimos que se repite dos veces. Antes de irnos a receso, ¿hay alguna pregunta o duda o algo que no haya quedado muy Profe, claro? perdón, profe. Sí, Los gametos vendrían siendo perdón, profe, los gametos sí, vendrían siendo los espermatozoides. así es. Los Ah, ok, gametos son, ahorita lo vamos a ver porque también es pregunta de biología, los gametos son las células de la reproducción de cualquier ser vivo, ¿no? En los hombres son espermatozoides, en las mujeres son óvulos. ah, Son nuestras células con las que nos podemos reproducir. Sin ellas ok, sin ellas no podemos. Esos se llaman gametos. Esos se llaman gametos y mediante ok, la gracias. meiosis, no, no, al contrario, qué bueno que preguntas. Y mediante la meiosis se crea una cosa que se llama gametogénesis, que ahorita la vamos a ver. Pero siempre acuérdense de eso. Un ser vivo se crea por la unión de los gametos. Ya vimos lo que son los gametos. Entonces, ahorita regresando vamos a verlo más a detalle. Ahorita les mando el enlace de la siguiente hora.